Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores empezamos a revisar las patologías concernientes al tubo digestivo, iniciando por el ERGE. ERGE es un acrónimo que se utiliza para designar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dicha patología pues va a ser, la vamos a utilizar como una especie de escalón para ir viendo cómo se van agravando estas patologías del tubo digestivo, de las menos graves a las más graves, que podemos ir considerando como si fuéramos viendo una enfermedad y sus posteriores complicaciones o comorbilidades. Vimos anteriormente un breve repaso de lo que sería la anatomía del esófago. También algo de las funciones que tiene el esófago, que en realidad es muy simple, es un tubo de paso que comunica la faringe con el estómago. Histológicamente pues tiene tejido epitelial plano estratificado sin queratina. Sí, esto principalmente pues se localiza hacia el tercio inferior del esófago que comunica ya con el estómago. También les expliqué las preguntas básicas que hay que saber de cada una de las diferentes enfermedades que vamos a analizar. Entonces, cada vez que veamos un tema nuevo, vamos a analizar los mismos puntos. Dentro de la fisiopatología, pues revisamos todo aquello que se va a alterar fisiológicamente dentro de la enfermedad del ERGE. Dentro de todo esto, hay que marcar particular importancia a lo que es las hernias hiatales. ¿Sí? Las hernias hiatales pueden estar presentes en hasta un 70% de los pacientes con ERGE. ¿Sí? De un 50 a un 70% de los pacientes. Entonces hay pacientes con ERGE que no tienen hernias hiatales y hay pacientes con hernias hiatales que no padecen del ERGE. Esto se debe a que el esfínter esofágico inferior se encuentra reforzado por los pilares del diafragma a nivel del hiato diafragmático. Entonces, cuando hay una herniación que el estómago, hay que mencionar que, por ejemplo, el esófago abdominal tiene una longitud muy corta, de 2 a 3 centímetros. Entonces, cuando se hernia el estómago a través del hiato, se pierde el reforzamiento de los pilares musculares del diafragma y se pierde fuerza en ese esfínter esofágico inferior, lo cual va a facilitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, provocando daño en la mucosa de este último. Sí. Entonces puede estar presente en pacientes, hasta un 50% de los pacientes que tienen síntomas semanales pero que aún no generan la esofagitis. La esofagitis es un diagnóstico histológico. ¿Por qué histológico? Porque aunque el paciente nos diga que tiene los síntomas que trae, de los síntomas del ERGE, que tenga dolor, que tenga regurgitaciones y otros malestares, no podemos decir que tenga esofagitis. Recuerden que el sufijo itis significa inflamación. Entonces, la única forma de saber que ese paciente tenga o no una esofagitis sería con haber realizado una endoscopía y haber tomado una biopsia del tejido dañado. Entonces, ese tejido dañado vamos a poderlo ver que tiene datos de inflamación. Entonces, solamente así diagnosticamos como esofagitis. Ahora, la hernia hiatal va a estar presente hasta en un 75% de los pacientes que tengan síntomas semanales y tengan esofagitis, y hasta en un 90% en personas con esófago de Barrett, lo cual quiere decir que todo paciente con una hernia hiatal va a estar en alto riesgo de llegar al estadio de un esófago de Barrett. Un esófago de Barrett, ¿qué es? Es otro diagnóstico histológico. Sí, el esófago de Barrett no tiene síntomas como tal, porque no es una enfermedad, sino es un estadio histológico, un diagnóstico histológico. Quiere decir que para diagnosticar el esófago de Barrett tendríamos que ver el esófago directamente y observar que ha cambiado su coloración, que se nota una especie de mancha salmonada. Sí. Ahora, el esófago de Barrett es particularmente importante porque en él ya ha pasado una metaplasia, ha cambiado
el epitelio de un tipo a otro. Se empieza a convertir de un epitelio estratificado plano a un epitelio más de tipo intestinal, tratando de simular el intestino o el estómago. Y también se le considera como una lesión premaligna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se considera una lesión premaligna? Que si sigue la agresión sobre esa mancha salmonada, ese esófago de Barrett se va a convertir en un adenocarcinoma, que a final de cuentas pues nos va a provocar más problemas, va a ser más grave y hay que tratar de repararlo antes de que se convierta en un cáncer avanzado metastásico. Otra cosa con la hernia yatal se va a presentar por varias situaciones, por elasticidad de los tejidos musculares o del tejido conjuntivo, o que por ejemplo el paciente tenga otras patologías que sean capaces de incrementar la presión intraabdominal, como la obesidad. Una persona obesa, de por sí por la obesidad, va a padecer reflujo y aparte tiene muy alto riesgo de presentar también una hernia yatal. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, pues ya mencionamos uno, ¿verdad? Que nuestro paciente esté diagnosticado con una hernia yatal. Si una hernia yatal es muy probable que, si no y no tiene ERGE, es muy probable que lo desarrolle. Otros síntomas adicionales en pacientes de edad avanzada, porque la mayor parte de los tejidos tiende a ser más laxo, o sea, menos elástico. También resulta que se presenta más en el sexo masculino. Personas que tengan historial familiar de ERGE y otros factores genéticos, o sea, personas en cuya familia sus familiares en primer grado hayan padecido o padezcan ERGE, así como otras cosas como medicamentos, consumo de medicamentos que afecten el vaciamiento del estómago, del esófago y del estómago y que disminuyan la presión del esfínter esofágico inferior, tales como por ejemplo los bloqueadores de los canales de calcio, el isosorbide, ¿sí? Nitratos. Ambas van a disminuir la fuerza de contracción de ese esfínter esofágico inferior y nos pueden provocar ERGE. Otro factor de riesgo que ya mencionamos con antelación es la obesidad. Si el ser obeso va a incrementar de 1.5 hasta 2 veces el riesgo de padecer ERGE y sus síntomas. Y recuerden que si padece ERGE, tiene hernia yatal, es obeso, pues puede desarrollarnos una esofagitis que puede acabar en esofagitis erosiva y va a evolucionar a perforación o un esófago de Barrett. Además, una persona obesa per se tiene de 2 a 2,5 veces más que una persona normal de presentar adenocarcinoma de esófago, que puede o no estar relacionado con el ERGE. El cuadro clínico, o sea, aquí ya pasamos a otra de las preguntas básicas que les he dicho. Ya vimos factores de riesgo, ya vimos fisiopatología, ya vimos epidemiología. Otra pregunta, cuadro clínico. ¿Qué le pasa a los pacientes? ¿Qué síntomas o signos tienen que nos hacen sospechar de tal o cual enfermedad? Primeramente, pues vamos a darnos cuenta que nuestro paciente tiene síntomas que son muy frecuentes. ¿Qué llamaríamos muy frecuente? Que nuestro paciente experimenta síntomas de ERGE al menos 2 o más veces por semana. ¿Sí? No importa si los síntomas son leves o severos, lo que importa es la frecuencia, que los padezca 2 o más veces por semana. ¿Sí? En este hecho de que los presente 2 o más veces por semana, también pues va a disminuir significativamente la calidad de vida, porque el reflujo tiene la característica de presentarse más por las noches y más aún si se tuvo una cena copiosa. Entonces este paciente no va a poder descansar adecuadamente, va a estar padeciendo regurgitaciones constantemente, puede llegar a padecer halitosis crónica, se va a ver afectada su calidad de vida. Síntomas. ¿Qué síntomas puede tener nuestro paciente? Estos porcentajes, sí, son relacionados a cuántos de nuestros pacientes lo pueden padecer. ¿Sí? Entonces la pirosis va a ser muy característico
alcanzando cifras de hasta 75-98% de pacientes. O sea, si fueran 10, 8 pacientes con ERGE van a decir que tienen pirosis. ¿Qué es la pirosis? Es la sensación de ardor retroesternal. Si es una de quemazón, de forma coloquial, como diría el paciente. Pues inicialmente es la pirosis. El segundo síntoma más característico son las regurgitaciones, que precisamente es el retorno del contenido gástrico hacia el esófago. No es precisamente un vómito. No es un vómito porque no tiene el reflejo del vómito ni genera náuseas previas. La regurgitación simplemente es la sensación, es el hecho de que se regresa el contenido del estómago sin que nada le ponga un esfuerzo. Otra, dolor torácico no cardiogénico. El ERGE va a ser un diagnóstico diferencial del infarto. Entonces tenemos que demostrar que ese dolor precordial que tiene nuestro paciente no está siendo provocado por una isquemia del corazón. ¿Cómo? Pues con un electrocardiograma. Se realiza el electrocardiograma y si vemos que las derivaciones están normales, podemos decir que es más de tipo digestivo. Como mencioné hace rato cuando hablábamos de la calidad de vida del paciente, el reflujo que va a presentar nuestro paciente, las regurgitaciones van a ser más frecuentes por la noche. Entonces va a tener regurgitaciones y dolor. ¿Sí? Ahora, otros factores pueden incrementar la percepción y el dolor, como la hipersensibilidad visceral, que es idiosincrática de cada individuo. El dolor es un síntoma. ¿Qué es un síntoma y qué es un signo? Ya deben de saberlo. Un síntoma es algo que nuestro paciente siente y nos describe, pero nosotros no podemos constatar. Y un signo es algo que nosotros podemos medir u observar en el paciente. En el caso del dolor, el dolor es diferente para cada persona. No todos perciben el dolor con la misma intensidad o de la misma manera. Podemos describir las características del dolor diciendo primero su localización, su frecuencia, si es constante, si es ascendente, si va disminuyendo, si es intermitente, si es urente o no, o sea, si nuestro paciente siente una urgencia por calmar el dolor o no. Para la intensidad, pues en enfermería se maneja la escala de EVA, ¿sí? Que es una escala del 1 al 10 que se acompaña con una gráfica para que nuestro paciente pues nos indique qué tan intenso es el dolor que tiene. Pero como les comento, pues una persona puede decir que tiene un 10 en la escala de EVA y verlo pues perfectamente tranquilo, no tiene pinta de que esté pasando por una sensación dolorosa tan intensa. ¿Sí? Entonces el dolor va a ser un síntoma y por tanto se considera subjetivo. Ahora, en estos pacientes hay unas manifestaciones o síntomas que se les nombra extraesofágicos. Son síntomas que no están relacionados con el esófago, pero que podríamos sospechar si no encontramos otra cosa de ERGE. Tenemos de dos tipos: asociaciones establecidas, que son manifestaciones extraesofágicas que está comprobado que se presentan en pacientes con ERGE, y asociaciones posibles, que pueden tener una explicación en el ERGE, pero tienen otras explicaciones además. En las establecidas tenemos la presencia de tos y laringitis y asma. Las tres van a ser crónicas y de difícil control y se pueden acompañar de erosiones dentales. Esas erosiones dentales van a ser por la exposición de las piezas dentarias al ácido clorhídrico que viene con el alimento que se regresa del estómago. Además, pues van a presentar halitosis crónica. Otra asociación posible: sinusitis, otitis media recurrente, faringitis y fibrosis pulmonar. ¿Qué tienen que ver los pulmones con el esófago? Que pues, como ya les dije, el reflujo va a ser de predominio nocturno. Entonces hay personas que ese reflujo sube prácticamente hasta la faringe o hasta la laringe y la irritan, ¿sí? O que puede haber broncoaspiración de pequeñas cantidades de ese alimento regurgitado, lo cual provoca reacciones espasmódicas en los bronquios parecidas al asma. ¿Sí? Ya la sinusitis quiere decir que hubo un reflujo incluso hasta las cavidades nasales, de ahí esa sinusitis crónica mal controlada. ¿Sí? Pero tienen mayor peso y están más establecidos en asociación con esta patología
la tos crónica, seca, la laringitis crónica, asma y erosiones dentales. Ahora, esta es una escala que se utiliza para clasificar el ERGE. Es la escala de Montreal para clasificar al ERGE. Entonces tenemos que dividir en dos situaciones, en dos grupos, todos los síndromes o síntomas esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Los extraesofágicos son los que acabamos de mencionar y se dividen en los dos: asociación establecida y asociación probable. Entonces aquí hay tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo y erosiones dentales por reflujo. En la probable pues tenemos la faringitis, la sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática. O sea que no tenemos un origen, no sabemos por qué los pulmones de ese individuo se están fibrosando, ¿sí? En cuanto a los síntomas, pues estamos viendo ya un paciente con reflujo, o sea, regurgitaciones y dolor torácico típico relacionable con esta enfermedad. En la lesión esofágica, esa lesión la vamos a ver a través de una endoscopía. Entonces primero tendríamos la esofagitis, que es la irritación como tal que vamos a encontrar viendo el tejido esofágico. Por orden, si sigue, se va a formar una estenosis por la adhesión a la mucosa. Una estenosis es que la luz del esófago se va a disminuir por la formación de tejido cicatrizal que se forma a partir de muchos episodios de ERGE. Si esto persiste, se puede generar un esófago de Barrett, y si el esófago de Barrett persiste, se llegará a la etapa del adenocarcinoma esofágico. Además de esta clasificación de los síntomas de la escala de Montreal, vamos a clasificar al ERGE en dos: un ERGE no erosivo y un ERGE erosivo. Además, mención aparte, encontramos el esófago de Barrett, que como dije es una metaplasia intestinal especializada del esófago. O sea que vamos a ver ese epitelio plano estratificado. Modificado vamos a encontrar, en vez de vamos a encontrar epitelio intestinal. Ahora, de las ERGES tenemos primero la no erosiva, que también se le puede llamar ERNE. ¿Sí? Enfermedad por reflujo no erosiva. Es la presencia de síntomas, o sea, nuestro paciente tiene pirosis y regurgitaciones, pero al hacer la endoscopia no encontramos ninguna lesión de la mucosa esofágica. Esto al menos está presente en el 50% de nuestros pacientes con reflujo. El otro 50% puede desarrollarnos una ERGE erosiva, ¿sí? En la cual en el estudio endoscópico, una endoscopia con luz blanca, pues nos damos cuenta de que hay o ruptura de la mucosa esofágica o daño superficial de la mucosa. Ahora, tenemos la enfermedad por reflujo no erosiva. El acrónimo va a ser ERNE, como dije en la anterior. Se va a dar al menos en un 40% de los pacientes con exposición anormal al ácido, sin lesión de la mucosa. Además, resulta que, aunque no sea erosiva, sea no erosiva o erosiva, el ERGE se relaciona con otras patologías, como en el caso de la dispepsia, que viene a ser lo que comúnmente se conoce como gastritis, aunque esto es mal diagnosticado, porque no podemos decir que un paciente tenga gastritis si no hemos hecho antes una endoscopía con toma de biopsia para ver al microscopio la presencia de inflamación de las células gástricas. Por hoy dejaremos aquí la clase. Mañana ya continuaremos revisando otros mecanismos fisiopatológicos y de otro tipo de lo que sería la enfermedad por reflujo gastroesofágico.